Muy bien, muchachos. Voy a ampliar aquí. Sí se está viendo la pizarrita virtual, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Una pregunta, ¿si se me escucha bien? ¿No se me escucha entrecortado? Nada. ¿Está todo ok? Se escucha bien, Sí, profe. profe, se Muy- escucha bien. Muchísimas gracias. Bien, chicos, miren. ¿Qué dice aquí? Se denomina arco a la figura que parte de una circunferencia limitada en sus extremos. ¿Y por quién va a estar limitada en sus extremos? Por un radio, por su radio en todo caso, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, voy a limitar aquí, esto de aquí, desde A hasta B, aquí no lo pone, pero se sobreentiende que va a estar limitado por el radio. Por ejemplo, aquí, ¿no? Desde B hasta A o viceversa, desde A hasta B. Entonces, esto que está aquí, yo creo que se puede observar que está de un color negrito un poquito más intenso, es lo que nosotros vamos a conocer como arco de circunferencia. Ahora, al ser una longitud, esto no se va a medir pues en sexagesimal, en centesimal o en radial. Y esto, el año pasado, por ejemplo, nosotros indicábamos que había un error respecto del libro, que es un error muy fino porque numéricamente sí son iguales, pero yo no le puedo colocar a esta longitud, por ejemplo, una medida de 60 grados hexadecimal. Yo no le puedo colocar a esta longitud 2 pi radianes, o perdón, pi cuartos radianes, porque esto no es una medida angular. Cuando usted tiene una pita y lo estira, ¿en qué lo va a medir? En centímetros, en metros, en pulgadas a lo mejor, en milímetros, pero no lo puede medir en qué, en grados. Entonces, si usted observa, por ejemplo, yo no sé, ojalá este año el libro no comete ese error, colocaban medida angular. Ahora, no se puede, vuelvo a decir, colocar una medida angular. Si hablamos de radial, y usted vea la definición que se da en el PDF anterior que yo les he enviado, aparece como esto, como radial, un pedacito, ¿no? Claro, dice, es numéricamente la longitud equivalente al ángulo que subtiende que subtienden los radios. Numéricamente son iguales, pero como unidad de medida no lo son. Así es que podemos igualar números, pero no podemos igualar unidades. Es como decir, ¿cuánto mides? Y tú me dices 1,60 m. Y yo te digo, ¿cuánto pesas? Y me digas 1,60 m. ¿Estará correcto? No, pues porque la masa se mide en kilogramos o en gramos. Entonces, allí está este pequeño error. Vuelvo a repetir, que no quiero que usted lo cometa porque cuando se llega a la universidad, pues los docentes dentro de la universidad son muy estrictos. Oye, usted que me está escribiendo acá, que esto está en radianes, si esto es una longitud, ¿cómo me la va a medir en radianes? Sí, esas cositas a veces hacen una diferencia dentro de lo que es una pregunta al momento de desarrollarla, ¿ok? Bien, ¿y cómo calculo esta longitud de arco? Esta longitud de arco la voy a calcular aplicando lo que nosotros conocíamos como LOR. Longitud igual a tita, que viene a ser el ángulo que, digamos, está describiendo o que se forma entre los radios que comprenden, pues, justamente el arco, ¿no? Que subtienden el arco. Longitud es igual al ángulo tita por R. Ojo que si hablamos nuevamente de longitud, pues no puede ser que se mida en radianes, ¿ya? Mire, el ángulo tita está entre 0 y 2pi. Profesor, ¿por qué? Porque recuerde usted que para el sistema radial, el ángulo en radial como máximo llega a ser 2pi. ¿Puede llegar a ser 2pi? Sí, el ángulo tita puede ser 0. Y aquí yo pondría que debería ser mayor a 0, porque si fuese 0, no hay una longitud, sería un punto, ¿no? Entonces dice que la longitud de un arco se calcula multiplicando el número de radianes del ángulo central al cual subtiende por la longitud del arco. Ahora, aplicación. Ahí está. Si yo sé que la longitud se calcula como tita por r, tengo tita, tengo r, entonces puedo calcular la longitud. Pero recuerde que tita está en radianes, por eso que aparece así como 0 y 2pi. Entonces, este valor de 36 grados tendré que convertirlo a radio. ¿Y cómo?
Yo tengo sexagesimal y quiero tener radian. Entonces, lo que quiero sobre, en este caso, lo que tengo. Se va aquí, eliminaríamos pues esta unidad. Simplificamos entre 36 y me queda pi quintos radianes. Esto es el ángulo. Es por ello que en el capítulo anterior se enseña o se les enseña a determinar los ángulos en radianes. Entonces, ya tengo el ángulo en radianes, es lo que yo quiero. ¿De acuerdo? Pi quintos radianes se suele escribir también solo como pi quintos, ¿no? Bueno. Entonces ahora reemplazo en la fórmula. La fórmula me dice que la longitud es θ por r. El radio está en metros. Entonces la longitud del arco AB será θ pi quintos por el radio. Ahora, ¿por qué dice aquí se suele escribir también como pi quintos? Probablemente no quiera meterse en muchos problemas, porque en realidad esto causa problemas. Yo creo que me genero el problema solo y debería decirles, escríbelo también como pi quintos, pero no. Sucede que aquí el ángulo está como radián, pero cuando se reemplace en la fórmula, no se coloca la unidad del ángulo. ¿Para qué? Para que la longitud aparezca en metros. Miren esto, es decir, la fórmula es θ por r, sí, pero θ lo consideran solo un número, no una unidad. Unidad cuando hay es el ángulo, pero cuando reemplaces solo un número, pi quintos. Recuerde que pi tiene un valor aprox de 3,14. Entonces, al multiplicar, ¿cuánto quedaría? 2 pi metros. Mire la unidad, metros. ¿Ya? Allí quizás podría darse esta confusión, ¿no? Yo no me cuesta nada ir y decir, ya reemplazas y se acabó. Pero estoy haciendo la aclaración porque aquí este θ es solo un número. Pero cuando tú halles, porque aquí te dan grados, cuando halles hallarás el valor en radianes, claro que sí. Pero cuando reemplaces en la fórmula, no me pongas la unidad porque si no te va a salir radianes por metro y la longitud no es radianes por metro. ¿Ok? Bien. ¿Qué dice aquí? En el ejercicio anterior no es necesario dibujar toda la circunferencia. Basta dibujar el arco, ¿no? ¿Para qué dibujar eso? Solamente este pedacito de aquí. Propiedad fundamental. Si usted tiene, por ejemplo, aquí, si yo pintase esto de aquí, pues usted va a observar que este es un trapecio circular. Es un trapecio circular. Profesor, ¿cómo sabe que es un trapecio? Bueno, los trapecios tienen base menor, base mayor, y esto lo tiene, pero de manera circular, ¿no? Si usted observa, está de manera curva. Se le llama trapecio circular. Muy bien. Ahora, si yo quiero calcular o tener una relación para determinar el ángulo, sé que este ángulo θ numéricamente será arco mayor menos arco menor entre esta distancia que se le llama h. Por ejemplo, 20, si A valiese 20 y B valiese 4, entre 2 me daría 8. Ah, claro, pero eso no está correcto, ¿eh? 20, 4 y esto 2. Pero profesor, ¿aplicó la fórmula? Sí. ¿Pero por qué no es correcto? Porque θ está entre 0 y 2 pi. Θ está entre 0 y 2 pi. Y siendo que pi es aproximadamente 3,14, θ tendría que estar entre 0 y 6,28. Y entonces, profesor, el problema está mal dado. Yo no puedo colocar cualquier valor, ¿correcto? Porque si yo te digo, a ver, determíname θ, sabiendo que esto vale 24 y tú me dices 8, y yo te pongo como alternativas A, 8, B, 6, C, 5, D, imposible determinar dicho ángulo, pues la respuesta sería la D, ¿no? No puedes determinar ese ángulo porque no existe un ángulo cuya medida sea igual a 8, o simplemente dicho ángulo no existe. Ok, ojo con esto, ¿ah? Ya, ojo con esto. Bien, entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, chicos, por favor me indican. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Por favor. Profesor,
¿Puedes repetir la última parte de por qué un ángulo no puede ser igual a 8? Claro, O algo el así. ángulo, no. No puede pasar de 6,28. ¿Por qué? Porque tu ángulo theta, al dar una vuelta completa, ¿cuánto da como máximo? 2pi, ¿cierto? En radian. Entonces, como en radian da una vuelta cuyo valor es 2pi, si tú multiplicas 2 por pi, que es 3,14, ¿cuánto te daría theta? 6,28 a lo mucho. Entonces, lo que yo te digo es que tu ángulo theta no puede exceder a 6,28. ¿Por qué? Porque no está en el rango de una vuelta completa. Es decir, como una longitud va a ser más de una vuelta. Imposible. ¿Correcto? Sí, no sé si eso queda un poquito claro o no. No muy bien. Vuelvo a repetir en todo caso. Sí, profesor, acá claro. Sí, sí. Ok, gracias. Bueno, chicos, quien me habló fue Mateo. Sí, profesor. ¿Cómo? ¿Sí? Sí, profesor. Mateo, Mateito, ustedes cada año van cambiando, ni siquiera hablamos de cada año, cada mes, ¿no? Cada mes van cambiando. Tu voz el año pasado era un poquito más delgadita, por ahí ya vas cambiando de voz. Eh, Más niños quizás al momento de participar ya van cambiando, ya a lo mejor les da un poquito más de vergüenza participar, ¿no? Pero qué bien que me pregunte, qué bien que me pregunte. Bien, vamos ahora a este problemita, por ejemplo, ¿ya? Ustedes lo tienen en su libro. A ver, voy a indicar qué página es. Es la página, aquí un momentito, 21, por 21. favor. Sí, página 21. Gracias. Página 21. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, una aplicación de esta propiedad. Pues es una aplicación simplemente, ¿ya? Muy bien. Me piden calcular, en este caso, pues, la longitud del arco. El problema, o en este caso, pues yo diría ejemplo, el problema es muy similar al anterior. Miren, en el anterior que nosotros hemos desarrollado, me dan el ángulo, me dan el radio, el ángulo debe estar en radianes, en sexagesimales. Me dan el ángulo, me dan el radio y decimos, el ángulo debe estar en grados está en sexagesimal y debe de estar en radianes, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros podríamos indicar, vamos a colocar este colorcito, está, y decimos, ¿no? 120 grados es el ángulo, 120 grados es el ángulo. Yo no quiero obtener eso, yo lo que quiero tener, ¿qué cosa es? Radianes, ¿cierto? Radianes. Y entonces, yo quiero eso, pero tengo ¿qué cosa? Tengo el valor en sexagesimal, ¿cierto? Tengo el valor en sexagesimal. Entonces vamos a buscar aquí las equivalencias, ¿no? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Eh, 180. Muy bien. Vamos a ver. Voy a colocar aquí el valor de pi. Para se congeló la pantalla. Congelar la pantalla. Sí, un ratito, ¿no? Estoy buscando una cosita. Eh, yes. Ahora sí se puede ver. Bien, aquí. Pi. Eh, Aquí está el valor de pi. ¿Correcto? Ahí está. Pi radianes. Es lo que yo quiero obtener. Y abajo, pues yo tendría que valor 180, ¿cierto? Abajo tendría yo que colocar 180. Mucha diferencia. Vamos a ver, pi radianes. Y abajo colocaríamos 180. Pi radianes, bueno, y aquí colocaría pues 180, ¿no? 180. ¿Correcto? Ahí estaríamos entonces nosotros obteniendo esa equivalencia, ¿no? Ha sido bastante abajo este numerito, pero bueno. Ya, y acá pues cerramos, ¿ya? Bien, muchachos. Yo creo que aquí al colocar esto decimos 180, perdón, eliminamos primero los ángulos y luego vamos a simplificar, ¿no? 0, 0, se va.
podemos sacar aquí sexta y sexta, ¿verdad? Si sacamos sexta, ¿cuánto quedaría aquí? 2. Y aquí si sacamos sexta quedaría 3. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuánto quedaría, muchachos? Quedaría 2pi radianes, ¿cierto? Dos. ¿Sí? ¿Correcto? 2 pi tercios. 2pi, correcto. 2pi tercios radianes, ¿no? 2pi sobre 3 o 2pi tercios radianes. Ok. Ya tenemos el ángulo. Ya tenemos el ángulo. Pero resulta que yo les había dicho a ustedes también que cuando yo utilice la formulita, porque nosotros vamos a escribir aquí la fórmula, ¿no? La fórmula me dice que yo debo utilizar el famoso log. Es decir, que la longitud, ¿cierto? La longitud debe de ser igual al ángulo, en este caso es θ, por el valor del radio. Ahí. Entonces la longitud que nosotros queremos, en este caso, colocamos longitud es igual. Aquí, θ, cuando coloquemos el valor de θ, pues cuando coloquemos el valor de θ, la verdad es que no veo. Cuando coloquemos el valor de θ, no vamos a colocar la unidad, solamente el número. Y el número en este caso es 2 veces pi sobre 3, ¿cierto? 2 veces pi sobre 3. Y a esto todavía habría que multiplicarlo por el valor del radio. En este caso es 12. ¿Correcto? En este caso es 12. Entonces, si nosotros simplificamos tercia 1, tercia 4, 4 por 2, la longitud, ¿cuánto quedaría? 8. 8 veces pi. Ahora, si bien es cierto, es 8 veces pi, ¿qué unidad? La unidad va a ser de acuerdo a lo que aparece aquí. Si dice centímetros, entonces la longitud tendrá que ser en este caso 8 pi centímetros. ¿De acuerdo? 8 pi centímetros. 8 pi centímetros. ¿Correcto? No sé si el problemita ha quedado claro, chicos. Simplemente es una aplicación de lo que ya habíamos visto. Un reejemplo, ¿no? Un reejemplo. Profesor, Sí. ¿y en qué caso de problema teníamos que aplicar que pi no puede ser mayor que 6,28? Ah, ya, cuando tú quieres calcular el ángulo y utilices esta propiedad, ¿no? O sea, tú tienes, por ejemplo, aquí el arco, ya tienes el arco acá, ya está, y tienes aquí otro arco. Entonces, tú quieres calcular θ y esta longitud 1, esta longitud 2 y esta distancia le llaman h, por ejemplo. Entonces, cuando tú halles θ aplicando esta propiedad que te dice que es igual a quién, a la longitud 1 menos la longitud 2 sobre esta distancia h, este valor de θ no debe exceder a 6,28. Ese ángulo de θ. ¿Por qué? Porque sabemos pues que el valor de θ como arco total de circunferencia es 2pi, ¿no? Es, ¿ok? No lo puede exceder. Si lo excede es porque el problema está equivocado, ¿no? O sea, ¿ya? O sea, cuando tú quieras hallar θ con las longitudes de arco de los que aparecen. Allí es donde yo no podría decir que θ pues, es más de cero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, profesor, gracias. Ya. Bien, vamos a ver aquí entonces la pregunta número 2. Estoy viendo la pregunta 4. Bien, veamos aquí la pregunta número 2. Para ustedes aparece así. Ya. ¿Será necesario que yo haga la gráfica? Yo creo que no. Yo creo que no. Ya. A ver, vea. Pregunta número 2. Bueno, ahí está. Dice allí, en un sector circular, el ángulo central mide
62 grados centesimales. Y el radio mide 1 metro. ¿Cuánto mide el arco? Bueno, primero, si tú quieres calcular esto, si tú quieres calcular en general la longitud del arco, pues tú dirías aquí, ¿no? Vamos a ampliar un poquito acá. Yo quiero calcular la longitud del arco. Y entonces tú dirías aquí que la longitud se calcula como el valor de θ por el valor de r, ¿cierto? Por R. Ya es. Así se tendría en todo caso que calcular la longitud de la θ por R, ¿correcto? Pero, ¿qué sucede? Sucede que yo tengo el radio, ¿no? El radio conocido, entonces el ángulo también lo conozco. Conocido, ambos están conocidos. El problema es que el ángulo debe de estar en qué unidades. El ángulo debe de estar en qué grados, en radianes, ¿no? Entonces decimos aquí 62G y vamos a colocar aquí 62G y decimos, pues no, yo quiero radian, yo quiero tener los radianes, pero lamentablemente pues lo que tengo no es radian, sino el grado, en este caso, sexagesimal. Entonces aquí vamos a la equivalencia, ¿no? Nosotros decimos aquí, este es G,